Buenas noches. Bueno, vamos a continuar en este tema de la situación con el principio del Zohar. Nos habíamos quedado en el punto 29. Sigo leyendo. Dice así: de lo clarificado entenderás, dice el Rab, que los tikkunim del Zohar dividen el mundo de Atzilut en tres aspectos, que son él, su vida y su yo. Aunque allí está la unidad simple y no hay nada del aspecto de los creados ahí. Porque cuando se refiere a él, se está refiriendo a que compete a la divinidad, tal como es en sí misma, pero de lo cual acordémonos que no tenemos percepción, siendo imperceptible para nosotros, tal como ha sido explicado en todas las esencias, incluso las corpóreas, como dice en el ítem 12. Cuando se refiere a su yo, compete a los 10 Kelim Huftum allí, aquellos que hemos comparado al blanco en el libro de la sabiduría, ya que incluso un número no se podría mencionar en lo blanco, puesto que no hay nada allí que forme su número, ya que todo es blanco. No obstante, no solo le damos un número a ellos, sino toda una gran cantidad de cambios que se revelan en esos Kelim, en los mundos de día, que son el aspecto de la sustancia de las letras, las cuales encontramos primero en los Kelim Huftum de Atzilut. ¿Ok? No obstante, solo mediante el blanco, el cual nos da todas las formas de las letras del libro, el cual por sí mismo no tiene ninguna forma. Además, se encuentra que el blanco está dividido en una multitud de cambios según su iluminación en alguno de los mundos de Vía, ya sea en Beria, en Yetzirah o Asiyah, como el plan conceptual que es ejecutado en el trabajo real, en la construcción de la casa, como lo decíamos en la pasada grabación. Aquí los mundos Vía ya son la ejecución de ese plan que se desarrolló en Atzilut, venido del pensamiento de la creación que era Insof, el pensamiento del creador que es Insof. ¿Ok? De manera, sigo leyendo, que todos estos cambios son los cambios que son ejecutados en Vía, los cuales son solo de la iluminación de los Kelim de las 10 Sefirot, Hub, Tum de Atzilut. Y en relación a los receptores en Vía, encontramos una multitud de cambios en el blanco, en tanto que en relación a Atzilut mismo, es como el blanco cuando es para sí mismo y no está vestido con la tinta que está en las letras, dado que no se encuentra en él ningún número de ninguna cosa. Así, hemos explicado a fondo el yo, que son los Kelim. Por eso el yo se refiere. ¿Y quién usa los Kelim? Esos Kelim que ya quieren ser purificados. Pues el estudiante, por eso ese es el yo, el estudiante, el cabalista, el observador, los cuales en sí mismos son la unidad simple, tal como él es unidad simple. Ahora, extendámonos a la parte que dice su vida. Punto número 30. Esto tiene que ver con la luz que se vistió dentro del blanco, que son los Kelim arriba.
Esta luz es entendida por nosotros solo con respecto a las almas que reciben de Atzilut y no a la divinidad en sí misma. Y esto es porque la palabra Él significa que los tres mundos de Vía pues ascienden a Atzilut con las almas de las personas. Entonces, la luz que reciben ahí es considerada el aspecto del cual venimos hablando, el aspecto de la luz de Jokma, luz de la sabiduría, que en cuestión técnica es llamada la luz de Haya. En cuanto a este aspecto, allí nosotros denominamos a la luz con el nombre de subida. Esto es lo que está en los Tikum del Zohar, que dicen él, su vida y su yo son uno. Es decir, él, el pensamiento de la creación, su iluminación, que es su vida, que va a llegar a través de Atzilut hacia los mundos vía. Y su yo son esos Kelim que van a recibir la vida, que van a recibir la luz. Por eso dice él, su vida y su yo son uno. Todas estas tres categorías se relacionan con los receptores, por supuesto, donde su yo es la iluminación de los Kelim, pero en el lugar de vía, bajo el Parsá de Atzilut, puesto que la luz de Atzilut nunca irá por debajo del Parsá de Atzilut, sino solo la iluminación de los Kelim. El aspecto de su vida, que es la iluminación de la luz, es la iluminación de la luz de Atzilut misma, es decir, cuando Vía sube a Atzilut, siendo este el secreto de la esencia de la santidad, que es inalcanzable de cualquier manera. Los Tikkunim del Zohar dicen que aunque nosotros los receptores deberíamos discernir estos tres aspectos en Atzilut, esto no obstante es solo con relación a los receptores. Sin embargo, concierne también al mundo de Atzilut mismo. Incluso cuando dice su yo, es considerado también parte de él, es decir, la esencia de la divinidad. Porque pues él está en todas partes. Por eso, no hay percepción en absoluto en el mundo de Atzilut mismo. Este es el significado del color blanco, en el cual no hay percepción por sí mismo, y allí es todo unidad, simple, completamente. ¿Okay? ¿Te estás dando cuenta que lo que el Zohar nos está queriendo decir es cómo está funcionando la situación en el mundo espiritual y qué es lo que vamos haciendo con nuestros kelim y cómo va a ir bajando la luz venida desde el pensamiento del Creador hasta Atzilut y va a iluminar esas vasijas, es decir, las va a purificar su yo, el estudiante. Ese es el proceso. Bien, sigo leyendo. Punto 31. El Zohar describe a los Kelim Huptum de Atzilut
como creciendo o como disminuyendo por causa de las acciones de las personas, o de los cabalistas o de los estudiantes. También encontramos en el Zohar, en Bo 4.3, que dice así: Israel entenderá la infinita fuerza y el valor del Creador. ¿Y qué significa esto? Dice así: en la divinidad, cuando es para sí misma. Esto no debe ser tomado literalmente, puesto que no puede haber ningún cambio de la divinidad de alguna forma, tal como está escrito: yo el Señor no cambio, sino dentro del hecho que el pensamiento de la creación fue, pues, para deleitar a sus criaturas. Y de esto aprendemos que Él, es decir, el pensamiento del Creador, tiene un deseo de otorgar. Y por el hecho de que nosotros nos encontramos en este mundo, en que la satisfacción de los dadores aumenta cuando los receptores de Él se multiplican, deseando Él incrementar a los receptores. Por lo tanto, a este respecto, decimos que las luces en Atzilut crecen cuando los inferiores logran, y esto es muy importante, cuando los inferiores logran recibir la abundancia. ¿Pero abundancia de qué? Pues del otorgamiento de Atzilut. Cuando hacemos las cosas en forma correcta y vamos hacia el otorgamiento, Atzilut crece y por lo tanto se recibe la abundancia mayor del otorgamiento que viene de Atzilut. Con lo que entonces se lo sustenta. Y así, al revés, inversamente, cuando no hay más inferiores dignos de recibir su abundancia, pues las luces disminuyen a esa intensidad. Es decir, no hay nadie para recibir de ellos. No hay kelim donde pueda llegar esa luz. No hay ese aspecto de la vida que baje a su yo. Punto 32. Este es el proceso, no lo pierdan de vista, por favor. Punto 32. Compara esto con una vela, ya que si iluminas unas 1000 velas en ella, o si no iluminas a ninguna, pues no encontrarás, dice el Rab, de esto ningún cambio inducido en la vela misma, resultante de eso. O como Adam Harrison, el primer hombre. Si él tuvo la progenie de muchos miles de descendencia como nosotros en la actualidad, o si él no tuvo ninguna en absoluto, no inducirá ningún cambio al final en Adam Harrison en sí mismo. Esto es muy profundo, que se va a explicar cuando lleguemos a la nueva percepción de la realidad. Porque Adam Harrison eres tú y son todos a la vez. Bueno, de la misma manera, no hay ningún cambio en el mundo de Atzilut mismo, ya sea que los inferiores reciban su gran abundancia exuberantemente o no. La anteriormente citada grandeza yace solamente en los inferiores. ¿En qué tanto trabajan correctamente y con gran deseo los inferiores? Punto 33. No obstante, dice el Rab, ¿por qué
Los autores del Zohar tuvieron que describir todos esos cambios en el mundo de Atzilut en sí mismo. ¿Por qué todo en Atzilut? Deberían haber hablado explícitamente solo en relación a los receptores, pero en los mundos vía, Beria, Yetzirah y Asia, los tres mundos abajo de Atzilut. Y no hablar tan elaboradamente de Atzilut, forzándonos a dar respuestas. Y aquí el Rab te revela algo. Dice así: ciertamente hay un secreto muy exaltado aquí. Este es el significado de la frase que dice en secreto y por mano de los profetas me asemejaré. ¿A quién te vas a asemejar? A él. En secreto y por mano de los sabios o de los profetas caminaré hacia la semejanza con él. Así dice Joshea 12. La verdad, dice el Rab, es que hay una voluntad santa de que estas similitudes que funcionan solo en las almas de los receptores aparecerán ante las almas, puesto que él mismo participa con ellas, para acrecentar grandemente el logro de las almas. Es decir, él maneja el deseo de esas almas. Es como un padre que se constriñe para mostrar a su preciado hijo pequeño una cara de tristeza y una cara de satisfacción, aunque no hay tristeza ni satisfacción en él. Él solo lo hace para impresionar a su preciado hijo, para expandir su comprensión y para jugar con él. Y solo cuando él crezca en este sentido, aprenderá y sabrá que todo lo que su padre hizo no fue más real que un juego en él. Así es el asunto ante nosotros, que a pesar de que todas estas imágenes y cambios comienzan y acaban solo con la impresión de las almas, y de la misma manera con ellas termina, de todas maneras, el anhelo de Dios se asemeja a ellos tal como ellos son vistos por Él mismo. Es decir, no debemos de perder de vista que todo está siendo manejado por Él y que nos da el deseo y que nos lleva de la mano y que nos hace descender y que nos hace ascender. Él hace esto para realzar y expandir el logro de las almas abundantemente, la cual es absolutamente de acuerdo al pensamiento de la creación, para deleitar a sus criaturas. Así que si de repente te quedas pasmado y no caminas y tu deseo no crece, pues también debes asegurar que es el Creador quien te está mandando esta sensación, esperando que tú pidas por Él, que tú pidas por el otorgamiento, que tú te empieces a mover en esfuerzos y en trabajo interno por el otorgamiento. Punto 34. No dejes que te sorprenda, dice el Rab, que tal conducta encuentras en nuestra percepción corpórea también. Toma nuestro sentido de la vista, por ejemplo, dice el Rab. Vemos un mundo grande y colosal ante nosotros, y todo su relleno maravilloso. Pero, de hecho, no vemos todo excepto lo que está
en nuestro propio interior. No vemos todo excepto lo que está en nuestro interior. En otras palabras, hay una clase de, el rap le llama máquina fotográfica en nuestro cerebro que retrata todo lo que se nos aparece y nada por fuera de nosotros. Él, es decir, el pensamiento del creador, él, el otorgamiento, ha hecho en nuestro cerebro una clase de espejo pulido que invierte todo lo que se ve a fin de que veamos fuera de nuestro cerebro. Solamente lo vemos fuera de nuestro cerebro, lo percibimos fuera de nuestro cerebro. Pero eso está hecho a propósito porque en realidad está dentro de nosotros. Nos percibimos que está fuera del cerebro delante de nuestra cara, a pesar del hecho de que lo que vemos fuera de nosotros no es otra cosa real. Deberíamos agradecer a su providencia por haber hecho este espejo pulido en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo ver, y esto es muy importante si quieres ser cabalista, que lo disiernes y que nunca lo olvides. Te permite ver así, en esta forma, ver y percibir cada cosa fuera de nosotros por alguna razón y un propósito. Esto es porque Él nos ha dado el poder de percibir cada cosa con conocimiento y percepción cristalina y medir cada cosa desde dentro y desde fuera. Y de no ser por esto, hubiésemos perdido la mayor parte de nuestra percepción. Por eso es que el mundo es como somos. Por eso es que el mundo es el resultado de nuestras características internas. La realidad que vemos somos nosotros, en materia de todo tipo y en criaturas de todo tipo, y en semejantes criaturas. Y esto lo vamos a ver en el Zohar muy claramente y en el camino lo vamos a tratar. Y si no estás listo para esto, simplemente no vas a poder seguir caminando. Sigo leyendo. Lo mismo sucede con el deseo divino para las percepciones divinas. Si bien los cambios son todos hechos en el interior de las almas, dice el Rab, no obstante, ellas lo ven todo en el dador mismo. No hay nadie más aparte de él. Porque solo de esta manera, fíjense que este es el propósito de por qué percibimos y somos como somos. Porque solo de esta manera son premiadas con todas las percepciones y la afabilidad en el pensamiento de la creación. Es decir, somos como somos porque esta es la forma en la que podemos percibir todo lo que necesitamos percibir para poder llegar a la meta que es Él. Sigo leyendo. También
Puedes deducir esto de la parábola citada anteriormente, dice el Rab. Y aunque realmente vemos todo delante de nosotros, de todas maneras, toda persona razonable sabe con seguridad que todo lo que vemos está solo dentro, en nuestro cerebro. Lo mismo sucede con las almas. Aunque todos ven los cambios en el otorgante, no obstante, no tienen duda de que lo que hay está solo en su propio interior y de ningún modo en el dador. Sí, si estás pensando que solamente estás tú y el creador, sí, estás bien. Punto número 35. Y por el hecho de que por el hecho de que estos asuntos se cuecen en el mundo, dice el Rab, estoy muy preocupado en que el examinador vaya a ser capturado por ellos. Me conviene más traer las palabras doradas del propio Zohar respecto a estos asuntos e interpretarlas según mis posibilidades. Dice así, debería uno preguntar, está escrito en la Torá, pues vosotros no visteis ninguna imagen, pues vosotros no visteis ninguna imagen. ¿Cómo es que pretendemos nombrar y Sefirot en él? Le contestará, pues esta imagen vi, según como está escrito, las formas del Creador contemplará. Parashat Bo, ítem 215. Quiere decir, ojo aquí, quiere decir que la sefirá de Malhut, es decir, la sefirá del deseo de recibir Malhut, donde todas las almas y las palabras están enraizadas, puesto que en ella es la raíz de todos los kelim, por eso es el deseo de recibir, a manera de, como dice la frase, los que reciben de ella están obligados a adquirir los kelim de ella, siendo ella considerada una forma para ellos. Por eso se dice acerca de ella, las formas del Creador contemplará. Incluso esta forma que nombramos en la Sefirá de Malhut no está en su lugar con relación a sí misma, sino solo cuando la luz de Malhut desciende y se expande sobre la criatura. Y entonces se mostrará Elohim a todos y a cada uno, según su propia apariencia, visión e imaginación. Es decir, solo en el aspecto de los receptores y de ningún modo en la Sefirá Malhut misma. Es decir, solamente vamos a percibir las sensaciones que nos causa ese deseo de recibir. Esto es lo que significa la frase que dice, y por mano de los profetas me mostraré. Por eso, el Creador les dirá, aunque me manifiesto a vosotros en vuestras formas, es decir, en la vista y en la imaginación, sin embargo, surge la cuestión, ¿con quién me comparéis? ¿Con quién me comparéis? ¿A quién me igualaré? Después de todo, antes de que el Creador crease una similitud en el mundo y antes de que Él formase en una forma, el Creador fue único, sin forma y sin imagen.
¿Qué te está diciendo esto? Que aunque no estás viendo la esencia misma, estás viendo formas que Él quiere que veas. Y en esas formas está el propósito y el camino que debes de buscar para entender y caminar en el camino, en las formas y en la imagen, en los eventos que ves en tu realidad, en las personas, en las criaturas. Así funciona esto. En realidad así funciona. Cuando empieza a funcionar es cuando empiezas a practicar esto en ti mismo. No cuando recibes la información de la Kabbalah, que te pueden pasar años. No, no, no. Cuando ya entras a practicar esto que está hablando el Zohar, con una percepción real de la realidad. Y entonces empiezas a discernir las formas y la imaginación y todas las imágenes y actos que hay y que ves, percibes como fuera de ti y dentro de ti, que tienen un propósito que va a ser revelado puedas, cuando puedas recibir la luz del otorgamiento en vasijas, en la sefirot, que son las vasijas ya de otorgamiento que estás preparando. Aquel, dice el Rab, que lo alcanza antes del grado de Bria, el cual es Vina, él está más allá de cualquier similitud. Le está prohibido atribuirle a él una forma y una imagen en el mundo. Ni en la letra G, ni en la letra Yud, o incluso llamarlo por el nombre sagrado de Javayá, o por cualquier letra y punto. Los escritos dicen, pues vosotros no visteis ninguna imagen. Quiere decir que el verso, pues vosotros no visteis ninguna imagen, pertenece a los que son premiados por el logro encima del grado de Briá, es decir, por el logro del deseo de otorgar, que es Vina. Mientras no puedes ver absolutamente nada. Y esto es porque no hay forma ni imaginación en absoluto en la Sefirá Keter Jokmá, es decir, los Kelim y los límites. Ítem 18. Los Kelim comienzan desde la Sefirá de Bina hacia abajo. ¿Por qué de la Sefirá? Porque Bina es el deseo de otorgar. Y si no intentas este deseo de otorgar, no hay forma de echar a andar el sistema. Esta es la razón por la que todas las implicaciones en las letras, en los puntos o en los nombres sagrados son solo de Vina hacia abajo. Tampoco están en el lugar de las sefirot mismas, sino solo en relación a los receptores, por supuesto, al igual que la sefirá Malhut. Y aquí le vamos a parar. Y me gustaría que quien escucha esto lo escuche más de una sola vez para que podamos proseguir en el punto 36. Así que vamos a pararle aquí y nos vemos para la próxima ocasión en este punto 36, porque nos está revelando cómo está funcionando el Zohar.
Entonces, llegar al Zohar es verdaderamente, primero, entrar en la segunda gran parte de la Kabbalah, que es la práctica. Si no estás preparado para la práctica, lo vas a leer, pero no vas a entender nada. No vas a dar alcance a esto. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Buenas noches.